Feliz año, querido León Krause, qué gusto escucharte este 2025, ¿cómo estás? Pues ahí vamos, Manuel, ¿verdad? Ahí vamos, Empezando. empezando calientito el año y se veía venir, pero bueno, hoy Donald Trump sí, con esto del Golfo de México, ¿qué te dijo? Pues sí, Ya, creo que hoy es el banderazo inicio, ¿no? Del 2025 con estas declaraciones de Donald Trump. ojalá pudiéramos reírnos, ¿verdad? Por otro lado, lo cierto es que este hombre es el presidente de Estados Unidos y regresa, como ya lo habíamos adelantado en muchas ocasiones, con un ánimo distinto, un ánimo de retribución, un ánimo de venganza, sin contenciones, sin límites, sin riendas internas o externas. Así que bueno. Nos podrá parecer absurdo, ridículo esto que hemos estado repasando eso hace unos minutos con José, este catálogo de barbaridades, pero bueno, lo cierto es que este hombre tiene el poder que tiene y no es cualquier cosa. ¿No? Y le gusta además a su electorado, le gusta lo que dice y cómo lo dice, ¿no? Donald, vamos a rebautizar el Golfo de México, no importa que, pues a los ojos de cualquiera hoy sea un asunto impensable, imposible, sacado de la fantasía. En una de esas, León. Pues sí, la verdad es que, es decir, si hubiéramos tenido una lista antes de comenzado el año de las decisiones que trataría de impulsar Donald Trump, pues el cambio del nombre de Golfo de México a Golfo de América, y para Trump América pues no es América, sino es el Estados Unidos, Ujú. el Golfo de Estados Unidos, pues yo creo que quizá no la habríamos incluido en la lista de las 30 barbaridades más probables, pero pues estamos en esa época y aquí realmente lo que preocupa, Manuel, es que no hay nadie que le diga al emperador que va desnudo, porque lo cierto es que no va desnudo, es decir, podrá decir y planear barbaridades y tiene el poder para ponerlas en práctica. El futuro de muchísimas cosas, desde Ucrania hasta México y varias más, pasan bueno, pues por las decisiones, los caprichos de este hombre. Sin duda. Ahora, quizá dentro de lo mucho que dijo hoy Donald Trump, porque se dejó ir y agarró parejo, aunque se ensañó más con México que con cualquier otro país, llama la atención esto que no es una novedad, porque él mismo lo ha dejado entrever en entrevistas, en otros discursos. Habla de que esencialmente México está dirigido por los cárteles del narcotráfico, lo que evidentemente va en contrasentido a lo que se repite en México, lo dice la presidenta Sheinbaum. Antes se cansó de insistir en ello Andrés Manuel López Obrador, hablando de que esto no era cierto, pero pues en efecto, hay partes, regiones enteras, que no son pocas de nuestro país, en manos de los criminales, León. Sí, y es que, es decir, lo hemos también dicho muchas veces en tu espacio, y esa es la realidad. La impresión que queda en Washington, la impresión que ha quedado desde hace ya un buen tiempo en Washington es esa. Primero, que México es un país con zonas ingobernables, que no son ya México, sino son otro país gobernado por fuerzas ilícitas. Y la otra percepción que existe es pues la desconfianza, la duda de qué tan comprometido está el gobierno de México, este gobierno extendido, que comienza con López Obrador y se extiende claramente ahora con Claudia Sheinbaum, a combatir esas organizaciones criminales. Por eso, Manuel, es que es tan incomprensible que el gobierno de México, por ejemplo, insiste pues en pelearse con el New York Times, en desmentir ese reportaje, en insistir que el fentanilo no se produce en México, porque la impresión que queda en Estados Unidos es, bueno, ¿quién le está hablando el gobierno de México? ¿A quién está defendiendo Mm. al insistir en estas cosas? Cuando López Obrador no celebraba la captura, la detención, el juicio contra alguna figura criminal, ¿por qué lo hacía el presidente de México? En Washington existen suspicacias y el gobierno de México tendría que tener mucho cuidado. Tal cual, porque está bajo la lupa, más todavía tras la detención de Ismael Mayo Zambada, de la cual se quejó amargamente Andrés Manuel López Obrador prácticamente todos los días desde que se dio el 25 de julio hasta que concluyó su gobierno, su sexenio, quejándose de que además no había información. Ahora se entiende por qué no habría esa información y la desconfianza está sembrada, pero no es mentira lo que dice. Es decir, podemos mencionar muchas cosas falsas que ha afirmado Donald Trump, pero en este terreno en lo particular, creo que dice la verdad por un lado y por el otro tiene un diagnóstico muy claro, lo que puede llevar a su gobierno a tomar decisiones mucho más duras, mucho más radicales.
Pero por supuesto que sí, y ese es el mismo diagnóstico que tenía no solamente Trump, sino el resto de los candidatos republicanos. Lo platicamos en su momento. Mike Pompeo, por ejemplo, que fue secretario de Estado, hombre de enorme experiencia, quien también encabezó la CIA y demás. Bueno, en su libro, Pompeo explica que en México hay, insisto, zonas ingobernables. Esa es la opinión que existe en Estados Unidos. Ahora, con eso en mente, ¿qué va a hacer el gobierno de Donald Trump? Bueno, este hombre que es capaz de decir estas cosas, que no tiene riendas, los republicanos hacen lo que Trump quiere. En todos sentidos, es cuestión de una llamada telefónica y no hay congresista que se resista. El Partido Demócrata está en la minoría en ambas cámaras. El Poder Judicial está en manos del movimiento conservador. No hay riendas externas ni internas. Esa es la impresión que tiene Trump de México, muy claramente establecida. No es un socio, no es un aliado, es No. un país peligroso. Ujú, Así empieza el 2025, Manuel. ujú. Esa es la situación, aunque se quiera vender otra versión Sin duda. desde Palacio Nación. Somos un problema y además un problemón para el gobierno de Estados Unidos, para Donald Trump. Así nos venden, así nos ven. Habría que tomar entonces, León, estas palabras de Donald Trump como, digamos, otra pieza más de ese rompecabezas que se ha venido armando y que tendrá quizá como ya decisión de gobierno implementada, ejecutada por el propio Donald Trump, declarar organizaciones terroristas a los cárteles de la droga, y eso permitiría entonces una intromisión o una manera mucho más dura de meterse en no solamente en la política, sino en las tareas de seguridad de nuestro país por parte de nuestros vecinos. Yo no veo cómo no se vayan a tomar esas medidas. Existe esta teoría, ¿no? De que Donald Trump habla mucho, hace poco, así lo hizo en el primer gobierno, amenazó mucho y luego digamos, obtuvo un par de concesiones y a otra cosa con México. Ojalá sea cierto, ojalá sea cierto. Yo insisto, no es el mismo Donald Trump, Mm, no es el mismo poder, no son las mismas riendas que tiene, como ya acabo de explicar. Y Manuel, tampoco es el mismo problema. El fentanilo desde en el 2016 no era el fentanilo del día de hoy. No era una preocupación bipartidista como lo es el día de hoy. Es decir, el escenario es mucho más complicado. ujú. Este hombre tiene muchos más agravios, mucho menos riendas. Yo no descartaría absolutamente nada y quien lo descarte creo yo que peca de ingenuidad. Tal cual, tal cual. Pues suerte que la vamos a necesitar este 2025. Abrazo grande, que sea gran año. Gracias, León. Aquí estaremos, Manuel, igualmente para ti, tu audiencia. Un abrazo muy grande. Muy buenas tardes, es León Krause. A ver, ¿quién desmiente a Donald Trump? Se le podrán criticar muchas cosas de forma y de fondo, pero en esta parece que la verdad le asiste, la verdad está de su lado. ¿O qué pensará un aguacatero en Michoacán, un transportista en Chilpancingo, un vendedor de lo que usted quiera, pollo, de cualquier alimento, de cualquier producto? En Guanajuato, en incluso el Estado de México, un comerciante en Tabasco, una familia que dejó lo poco que tenía en Chiapas para salvar la vida. ¿Qué pensarán cuando se habla de que hay regiones del país, de nuestro país, que están bajo control, bajo dominio de los cárteles de la droga? Que es verdad, que es cierto. Las carreteras son tierra de nadie, son más bien tierra de los grupos criminales. Y así podríamos irnos. La extorsión está desbordada, es una especie de impuesto que imponen los grupos criminales, aprovechando los vacíos de los gobiernos, de la autoridad que no lo es, de la ley que no existe, que está de adorno. Sí, en efecto, hay regiones enteras, hay zonas del país, hay municipios que están bajo control, bajo dominio de los cárteles de la droga. ¿Cómo decirle que no? En esa, a Donald Trump. Ahora con 29 casi llegamos a la media pausa, volvemos, hay más.